Muchas gracias a Civitas Dei, a Giancarlos, gracias por esta invitación. Es segunda vez que estoy aquí con ustedes en este sitio de Civitas Dei. También tenemos aquí una cooperación de diferentes organizaciones que quiero mencionar. Estamos aquí en el salón del seminario Knox, K-N-O-X, y son muy amables y nos prestan este buen lugar. Soy un profesor adjunto aquí en este seminario. Además, tenemos algunos hermanos aquí presentes que participan en citaedu.org. Y aquí tenemos el director de Citaedu, que es el doctor David Morán, y algunos de los estudiantes y participantes en ese ministerio. Entonces es un placer tener varias organizaciones cristianas reformadas aquí cooperando en esta conferencia. De nuevo, gracias por la invitación. El tema es el pacto de gracia en la misión de la iglesia en el mundo. Y como pueden observar con este título, hay dos elementos: el pacto de gracia y la misión de Dios en el mundo. O más bien, la misión de la iglesia en el mundo, mejor. Entonces, vamos a tratar de hacer una cosa sencilla, es hablar del pacto de gracia y luego hablar de la misión de la iglesia en el mundo y luego unificar estos dos conceptos, porque ahí es la meta de hoy, unificar el pacto de gracia con la misión de la iglesia en el mundo. Para hablar del pacto de gracia, vamos a hablar primero un poco ampliamente de la teología del pacto para colocar el pacto de gracia en la teología del pacto. Y clásicamente en la teología del pacto, y cuando hablo clásicamente, o sea, de la Reforma Protestante, sobre todo la Reforma Continental en Europa y luego en Inglaterra, en Escocia, en Gran Bretaña, ha salido este pacto más bien teología del pacto. Y clásicamente tiene tres elementos, y los tres elementos se llaman pactos. Dos de los cuales no se llaman pactos en la Biblia. Entonces, estos pactos son el pacto de la redención, el pacto de obras o de vida y el pacto de gracia. Y vamos a hablar de estos tres pactos con un énfasis en el tercero, que es el cumplimiento de los primeros dos. Entonces, primero, el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? El pacto de redención es el acuerdo entre Dios Padre y Dios Hijo para salvar a los elegidos. Ahora, en este pacto, la idea es que el Padre le regala un pueblo al Hijo, y el Hijo se encarga, toma la responsabilidad, recibe de su Padre la responsabilidad de redimir ese pueblo. Entonces, un acuerdo eterno, un acuerdo en el consejo eterno de Dios entre Padre e Hijo. Dios Hijo voluntariamente toma la obligación de redimir ese pueblo. Ahora, en ningún versículo de la Biblia este acuerdo, este arreglo se llama un pacto. Entonces, aquí estamos aplicando una palabra a este arreglo para describirlo. Algunos rechazan la idea del pacto de la redención simplemente porque no se menciona tal cual en la Biblia. Y aquí, como podemos observar, mucho de este debate tiene que ver con definiciones. ¿Qué es un pacto? Y en la Biblia nunca se define un pacto. Entonces, si definimos un pacto ampliamente, un acuerdo entre dos o más partes, pues obviamente esto es un pacto, porque hay Dios Padre, Dios Hijo, y hay un acuerdo entre ellos. Entonces podemos legítimamente llamarlo un pacto. Pero otras definiciones de un pacto, y podríamos hablar de Juan Murray, o podríamos hablar de Palmer Robertson, así, diferentes definiciones son más específicos y no permiten que esto se vea o se llame un pacto. Es otro asunto, pero menciono esto porque mucho del debate entre, pues, qué se puede llamar un pacto tiene que ver con definiciones. Entonces debemos definir, y yo estoy usando una definición muy amplia.
un acuerdo entre dos o más partes para lograr algo, para lograr algo. Ahora, como ningún versículo menciona este arreglo como pacto, tenemos que ver si hay un arreglo, si este arreglo existe y si podemos llamarlo un acuerdo entre dos o más partes. Podemos ver que en diferentes partes del Nuevo Testamento y hasta en el Antiguo hay versículos que hablan de que desde la eternidad Dios Padre y Dios Hijo han planeado, han encargado, han arreglado la redención de los elegidos. Y podemos ver, para empezar, en Efesios 1:4. Dice aquí, según nos escogió en Él, y Él es Cristo aquí, entonces Dios Padre nos escogió en Él, en Dios Hijo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre nos escogió en Cristo. El versículo 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y aquí está hablando de la redención de los elegidos, que se obró conforme al consejo de su voluntad. Podemos ver también, antes de salir de Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, un propósito eterno y luego en la historia se llevó a cabo. ¿Ok? Bien, también segunda de Timoteo 1:8 al 10 dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Otra vez, la idea es que algo pasó desde la eternidad, un arreglo, un plan, un consejo desde la eternidad que se realizó en la plenitud del tiempo. Juan, el Evangelio de Juan es muy patente en Juan esta idea de que hubo un acuerdo entre Dios Padre y Dios Hijo, un regalo desde antes de la fundación del mundo de un pueblo, el Padre dando ese pueblo al Hijo y el Hijo encargándose de redimirlo. Por ejemplo, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego sigue, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces Dios desde la eternidad ha dado un pueblo al Hijo, y el Hijo se encarga de redimir ese pueblo. Podemos ver también en Juan 17, por ejemplo, en la oración de Jesús, en los primeros 6 versículos, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste,
eran tuyos y me los diste y han guardado mi palabra. Este lenguaje, o sea, Dios dio este pueblo y a Cristo, al Hijo, y el Hijo se encargó de redimirlo. Entonces, si es apropiado o artificial llamar ese consejo eterno un pacto, el concepto está claro. Hay un arreglo entre dos partes y este arreglo es eterno entre padre e hijo. Y visto el pacto de gracia, que va a ser el tercer pacto que vamos a mencionar, desde la perspectiva del pacto de la redención, el pacto de gracia es la realización en la historia del consejo eterno de Dios que estamos llamando el pacto de redención. Entonces, ese es el primer elemento de la teología del pacto, el pacto de redención, pacto eterno. Segundo, es el pacto de obras o pacto de vida que Dios hizo con Adán y con toda su posteridad. Y cuando vemos la creación, encontramos que la creación tiene varias ordenanzas. Tiene el trabajo, tiene el descanso, tiene el matrimonio, tiene la familia. Y todo esto es parte de este comienzo, pero muchas veces cuando hablamos del pacto de obras o de vida, hablamos de la prueba. Porque dentro de esta creación Dios puso una prueba para el ser humano. Y en esta prueba, el hombre, Adán, la palabra significa hombre, y está relacionado este nombre con la tierra, debía obedecer la palabra de Dios simplemente por ser la palabra de Dios. No había explicación. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol venenoso, o sea, mágico, no, simplemente Dios dijo, no comas. Entonces fue una prueba de la obediencia desnuda, digamos, o sea, obedeciendo la palabra simplemente por ser palabra de Dios. Hay una pena explícita en desobedecer, que sería la muerte. En el día en que comas, muriendo morirás, dice en hebreo. O sea, muriendo morirás, por supuesto morirás. Ahora, tenemos que intuir la recompensa implícita de obedecer. Si el desobedecer conlleva la muerte, el obedecer resulta en ¿qué? Vida, exacto. Entonces, vida, una confirmación en la vida. Ya vivían, entonces sería una continuación, una confirmación en la vida, o sea, la vida eterna. Ahora, al desobedecer a Adán, toda posibilidad de vivir eternamente por medio de nuestra propia obediencia desapareció. Sin embargo, el pacto de obras nunca desapareció en sí. O sea, no debemos concebir esto como un intento fallido, plan A, no funcionó, pues vamos a hacer otro plan. No. Dios siempre requiere obediencia perfecta para que haya vida eterna. Este requisito nunca ha desaparecido. Ahora, otra vez, no se utiliza la palabra pacto para describir este arreglo, salvo posiblemente en Oseas 6:7, posiblemente. Sin embargo, no es tanto una cuestión de vocabulario, igual que en el pacto de redención. Aquí en el pacto de vida o pacto de obras no es una cuestión tanto de vocabulario, sino de concepto. Tenemos aquí un arreglo entre dos partes y con condiciones, con requisitos, con resultados, pues sí. Entonces, para mí es legítimo llamar esto un pacto. Y en la teología del pacto clásica, pues tenemos estos dos pactos. Pacto de redención, pacto de obras o de vida. Ahora, el tercer pacto, y es el tema de hoy, el pacto de gracia. El pacto de gracia es el pacto entre, y aquí los teólogos dicen esto de alguna forma u otra,
¿Quiénes son las dos partes? Pues algunos identifican a Dios como una parte y los redimidos en Cristo como la otra parte, o Cristo y los redimidos. O sea, entonces realmente es una cuestión de enfoque. Es un arreglo entre Dios y los redimidos en Cristo, o Dios y Cristo con sus redimidos. Entonces realmente es una cuestión de énfasis o de acento más que nada, pero es Cristo contemplado con sus redimidos, o los redimidos contemplados en Cristo. ¿Y cuándo empezó este pacto de gracia? Pues podemos ver que hablando del vocablo, la palabra, la primera instancia de la palabra pacto no es hasta Noé. O sea, es primera vez que la palabra berit en hebreo aparece. Sin embargo, si pensamos qué es la gracia, pues hay diferentes definiciones de la gracia, pero la gracia entra cuando hay una cuestión de pecado, cuando hay una cuestión de desmérito, demérito, ¿ok? Podemos ver esto claramente en Efesios 2. Aquí describe Pablo la condición humana. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ustedes estaban, y ahí va describiendo la vileza y el pecado de los seres humanos. Pero luego en 4, pero Dios, aquí está el contraste, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego, por gracia habéis sido salvados. Y luego sigue, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales. Y luego otra vez en el 8, porque por gracia habéis sido salvados. Ahora, ¿cuál es el contraste? Tenemos por un lado, tenemos pecado, tenemos desobediencia, tenemos perdición. Por el otro lado entran los conceptos de misericordia, de amor y de gracia. Y no quiero insistir demasiado en una definición u otra, pero se me hace que es bueno e importante y evita confusión si reservamos palabras como misericordia y gracia para el contexto cuando hay pecado. El amor de Dios es más general. La bondad de Dios es más general. Podemos preguntar, antes del primer pecado, ¿Dios expresó su amor para con Adán? Por supuesto. ¿Expresó su bondad para con Adán, Eva, toda la creación? Por supuesto. Pero si la gracia, la misericordia entra cuando hay un contexto de pecado, podemos preguntar, ¿cuándo empezó el pacto de gracia? Por lo menos implícitamente, pues en el momento de pecar. En el momento de pecar. Porque, ¿qué dijo? En el día en que comas, muriendo, morirás. Y no murieron completamente, o sea, hubo una muerte ahí, pero no cayeron muertos en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué entró? La gracia, exacto. Hubo por primera vez, podemos decir, misericordia y gracia. Y podemos entonces identificar un nuevo elemento aquí. No es que Dios haya cambiado, pero ahora su bondad, su amor, está siendo expresado hacia pecadores. Y esto es una nueva situación. Dios no ha cambiado, siempre amoroso. Dios es amor, y ahora encontramos la maravilla de que es amoroso para con ¿quiénes? Los pecadores. Y es la gracia de Dios. Ahora, esta gracia empieza a tomar, que es algo implícito,
inmediatamente después del primer pecado, pues podemos verlo. Dios busca a los seres humanos. Adán dice, ¿qué? ¿Dónde estás? Dios buscándolo, ¿no? Y luego cubriéndolo, y sí hay maldición, pero hay promesa también ahí, promesa para Adán, promesa para la mujer, promesa para esa simiente de la mujer. Entonces, pero luego empieza a tomar forma en la historia de la redención. Y aquí encontramos que este pacto de gracia, que es desde este primer pecado hasta la eternidad futura, este pacto de gracia fue administrado por medio de, podemos decir, subpactos quizás, o sea, pactos que son parte de este megapacto. Y podemos encontrar luego el uso más frecuente de la palabra berit, pacto. Primera vez encontramos este uso en el pacto con Noé. Y de hecho, para mí, el uso de la palabra pacto con Noé es una confirmación de que el arreglo con Adán también fue pacto. ¿Por qué? Noé es Adán 2.0. O sea, es el mismo lenguaje, se repite y se llama un pacto. Entonces, si este arreglo con Noé, Adán 2.0, es un pacto, entonces, pues da la idea de que la primera manifestación de este arreglo también fue un pacto. Para mí es una confirmación. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos varios pactos. Tenemos el pacto con Adán como pecador, ya habiendo pecado. Tenemos el pacto con Noé. Tenemos el pacto con Abraham. Tenemos el pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Tenemos el pacto con David. Y tenemos el nuevo pacto que se contempla en los profetas, sobre todo Jeremías. Entonces, Palmer Robertson, un profesor que aún vive, ha sido profesor aquí en Knox, ha sido profesor en casi todos los seminarios en algún momento u otro, y según entiendo todavía ahora está en África dando clases allá. Escribió un libro que desgraciadamente no está en español, que se llama El Cristo de los Pactos. El Cristo de los Pactos. Encontré hoy en la mañana una reseña en YouTube. Alguien en español ha hecho una reseña de ese libro. Entonces pueden buscar esa reseña de ese libro. También yo tengo un podcast, Biblia y Teología. Hice una serie sobre los pactos y dediqué un episodio a cada uno de estos subpactos. Pero Palmer Robertson nombró estos pactos y creo que ayuda su nomenclatura. Él habla del pacto con Adán como el pacto de comienzo, el pacto con Noé, el pacto de preservación. ¿Se acuerdan de la promesa? Que no iba a destruir otra vez el mundo, que es por agua por lo menos, que es una precondición para que el resto del pacto de gracia se realice. Con Abraham, ahí muy patentemente es el pacto de promesa, y luego con Moisés, el pacto de ley, y luego con David, el pacto del reino, y luego con Cristo, el pacto de consumación. Entonces, se me hace que sus títulos son bastante acertados, descriptivos. Tenemos comienzo, preservación, promesa, ley, reino y consumación. Todos estos pactos son partes del pacto de gracia y representan crecimiento orgánico de una época a otra. Por ejemplo, en el caso de Adán y luego otra vez Adán 2.0, Noé, estamos hablando de la humanidad.
y no hay distinción todavía entre pues pueblo de Dios y los demás. O sea, la humanidad es el pueblo de Dios. Y luego tenemos, después con Abraham, tenemos una promesa a un individual. Y luego con Moisés tenemos un arreglo para una nación. Y luego esa nación se convierte en un reino. Entonces podemos ver una progresión orgánica con los diferentes estados del pueblo de Dios, las condiciones del pueblo de Dios, y todo consumado en Cristo. Algunos pactos de estos subpactos, digamos, algunos de estos subpactos enfatizan promesa divina más que otras. Promesa divina. Por ejemplo, en el pacto con Noé, es principalmente promesa, lo que Dios hará y no hará. Con Abraham, es principalmente, hay obligación, pero principalmente lo que Dios hará. Y con Moisés, pacto de ley, hay promesa, pero hay mucho énfasis en ¿qué? Obligación. En el pacto del reino con David hay las dos partes. Yo te haré una casa, una dinastía, y tú, ¿qué? Tú tendrás que caminar delante de mí. Entonces, en integridad. Entonces, vemos estos dos énfasis en el pacto, todos los pactos, pero aquí en el pacto de gracia, y coexisten en el pacto de gracia. Ahora, llegando como a la conclusión de esta serie de subpactos, llegamos a la consumación en Cristo. Y lo que podemos decir para unificar estos tres conceptos, estos tres pactos, y luego hablar de la misión de la iglesia, es que en el pacto de gracia, Cristo cumplió los términos del pacto de obras a favor de su pueblo. Acuérdense de que dije que no desapareció el pacto de obras. No fue como borrón y cuenta nueva. Esa cuestión de obediencia perfecta, ya no. Al contrario, obediencia perfecta tiene que haber para que haya vida eterna. Pero en el pacto de gracia encontramos que es una obediencia vicaria. Es decir, una obediencia de otro a favor del pueblo de Dios. Y aquí encontramos en Romanos 5, 18 y 19, aquí si Noé fue Adán 2.0, Cristo es Adán 3.0, si podemos decirlo así. O sea, ahora tenemos el hombre, y ese hombre representativo, dice aquí, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos como el lenguaje de lo que estamos llamando el pacto de obras. Cuestión de obediencia o desobediencia. Obediencia, mueres, perdición. Desobediencia, mueres, perdición. Obediencia, vida, salvación. Pero mi error, que acabo de decir, de hecho, fue acertado, no quise decirlo así, pero es lo que Cristo hizo. O sea, Cristo obedeció y ¿qué recibió? Recibió muerte. Entonces, sí hubo una cruzada aquí, un intercambio aquí. O sea, Cristo cumpliendo a pie de la letra la demanda, la exigencia de obedecer perfectamente. ¿Y qué recibió? La muerte, para que nosotros que no hemos obedecido recibiéramos la vida. Entonces, no es borrón y cuenta nueva, más bien es cumplimiento. El pacto de gracia es el cumplimiento del pacto de obras
y también la realización del pacto de la redención. Y así se unifican en la teología del pacto estos tres pactos: el pacto de redención, pacto de obras, pacto de vida y pacto de gracia. Hasta ahí el pacto de gracia. Ahora la misión de la iglesia, que yo creo que vamos a pasar menos tiempo con la misión de la iglesia, y luego vamos a tratar de unificar pacto de gracia y misión de la iglesia. La misión de la iglesia es muy fácil de declarar. Es hacer discípulos de todas las etnias del mundo. Es la misión de la iglesia, y esto viene ¿de dónde? Mateo, la gran comisión, ¿no? 28, 19. Yendo, hagan discípulo de todas las naciones, haciendo dos cosas: bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Ahora, el hacer discípulos incluye estas dos cosas. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizando y enseñando. Bautizando y enseñando. Y estos dos elementos presuponen algo. Y este algo que se presuponen es la iglesia. La iglesia. ¿Cómo encontramos esto en el Hecho de los Apóstoles? ¿Cómo hicieron su tarea los discípulos, los apóstoles y otros? ¿Cómo hicieron la tarea de bautizar y de enseñar? Estableciendo iglesias en todas partes, en todas partes. Entonces podemos decir que la misión de la iglesia es hacer discípulos de todas las etnias del mundo, y el método de la misión de la iglesia es fundar y edificar iglesias. Esto tenemos que enfatizar, sobre todo en el occidente, donde estamos muy individualistas. Y muchas veces el cristianismo aquí en el occidente, y yo creo que en los Estados Unidos más que en otras partes, es: Jesús y yo estamos bien. Tengo mi relación personal con Jesús, todo está bien. Y esta idea es completamente foránea a lo que encontramos en la Biblia. En Hechos 2:41 tenemos la predicación de Pedro, y vamos a regresar a esa predicación de Pedro. Pero aquí el resultado de esa predicación en Hechos 2:41: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y luego en el 47: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y están presuponiendo algo aquí, pero podemos hacerlo explícito. ¿Añadidos a qué? A la iglesia. Y tenían un concepto de quiénes estuvieron, qué número de personas y quiénes fueron estos que se añadieron a la iglesia. Y encontramos esto a través del Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia fácilmente puede desviarse de su misión, que es muy sencilla, y dedicarse a muchas buenas causas relacionadas con la transformación de la sociedad. Es muy común a través de la historia de la iglesia. Esta desviación confunde una cosa muy importante. La misión, o dos cosas muy importantes, y no queremos negar ninguna. La misión de la iglesia es una cosa, y el llamado de los cristianos en el mundo es otra cosa. La misión de la iglesia, para decirlo muy específicamente, no es alimentar a los pobres, no es sanar a los enfermos, no es reformar las cárceles, no es impartir educación secular, no es mejorar el gobierno. No es la misión de la iglesia. Su misión es hacer discípulos entre los pobres, discípulos entre los enfermos, discípulos entre los prisioneros, discípulos entre los estudiantes, discípulos entre los gobernantes.
Asimismo, el llamado de los cristianos en el mundo es amar a los pobres, amar a los enfermos, amar a los prisioneros, amar a los estudiantes, amar a los gobernantes, etc. Algunas preguntas pueden ilustrar esta distinción. Si la iglesia no hace discípulos, ¿quién los hará? Nadie. O sea, no hay otra organización que lo haga ni podría hacerlo. ¿Ok? Entonces, si la iglesia no lo hace, no se hace. Si la iglesia no hace las otras buenas actividades, ¿quiénes las harán? Y la respuesta es los cristianos. Entonces, estamos hablando, creo que Tim Keller habla de la iglesia como organización y la iglesia como, no me acuerdo, como esparcida en el mundo, pero es una distinción importante. La iglesia como organización, como cuerpo, tiene una misión: hacer discípulos. Los cristianos en el mundo tenemos muchos llamados para con nuestro prójimo. Y ahí entra la sal, ahí entra la luz, ahí entra la transformación del mundo, pero es indirecto. No es la iglesia tomando estas responsabilidades, sino que los cristianos en el mundo llevando a cabo estas buenas causas. Ahora, la misión de la iglesia es la continuación, la realización y la expansión de la misión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y rápidamente podemos hablar del Pentateuco, los libros históricos, los salmos y los profetas. La misión del pueblo de Dios en el Pentateuco. Pues tenemos en Génesis, desde Génesis, mucho énfasis en el pacto con Abraham, mucho énfasis en todas las naciones. Desde el principio, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí sigue, en 17, si están tomando nota, 4 al 6, también los versículos 15 y 16. Y luego quiero leer 18, los versículos 16 al 18. Dicen, entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Entonces, y también 22, 15 al 18 y 26, 1 al 4. Entonces, tenemos esto en el pacto de promesa, el pacto con Abraham. Muy patente. ¿Para quién es este pacto eventualmente? Para todas las naciones del mundo. Luego, en los libros históricos, este énfasis se oculta, se esconde, y en parte porque el énfasis cae en la distinción entre Israel y las naciones. El gran problema de la historia de Israel fue su falta de diferencia entre las naciones. Entonces, están tratando de poner un muro alrededor y tratando de distinguirse y siempre reclamando Dios que no son distintos, deben ser distintos. Entonces, en parte por el diseño de Dios de enfocarse en hacer un pueblo santo, y en parte por el orgullo humano de los escogidos. O sea, de decir, nosotros somos, que mueran las naciones, no nos importan. Entonces, en los libros históricos no tenemos tanto énfasis en las naciones. Sin embargo, desde el principio de la redención de Israel, hay pistas de que el propósito de Israel fue a favor de
las naciones. Levítico 26:45 dice, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto. Entonces aquí se menciona el pacto. A la vista de las naciones, para ser su Dios, yo soy el Señor. La idea durante el tiempo de la nación de Israel fue como un laboratorio de la gracia de Dios, de la redención. Que en Israel las naciones podrían asomarse y ver las maravillas de Dios. Y encontramos que en la oración de David tenía una idea de las naciones y del propósito de Dios. En Primero de Crónicas tenemos esta canción de David en el versículo 8 de Primero de Crónicas 16, dice, dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Y luego sigue, no fue una sola vez, pero en el 23 y 24 dice, cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Y así sigue 28 también, versículo 28, versículo 39. Y ese tenor, ese tono encontramos en los salmos también. A veces en los salmos tenemos salmos de venganza sobre las naciones. Dios destrúyelos. Pero también tenemos pistas de que hay algo mayor que Dios quiere hacer. El salmo más misionero, digamos, es Salmo 67. En el 3, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Y luego, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y tenemos otros, el salmo más chiquito, el Salmo 117 también, es un salmo internacional para las naciones. En los profetas tenemos también los dos tonos, tenemos maldición sobre las naciones, denuncia sobre las naciones, y luego también, sobre todo en libros como Isaías, tenemos una visión de la redención de las naciones. Y aquí, por ejemplo, Isaías 2 y 3 dice, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces aquí una visión mayor de que las naciones van a ver y venir. Pero una cosa que debemos observar, que hay un cambio de dirección entre el Antiguo Testamento y la misión del pueblo de Dios y la misión del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la idea era, vengan y vean. Dios está entre nosotros, Dios nos quiere, Dios nos escogió, vengan y observen y únanse a nosotros. Mientras que en el Nuevo Testamento es, vayan de aquí. Y como no esparcieron al principio, Dios utilizó, ¿qué? Una persecución para que se fueran y evangelizando las naciones. Y estamos en esta temporada todavía de ir, de esparcirnos para llevar este evangelio a todas las naciones. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pacto de gracia, y ahora hemos hablado de la misión de la iglesia. En los pocos minutos que nos restan, quiero tratar de unificar, y aquí estoy completamente dependiente de un autor, J.H. Bavinck. J.H. Bavinck. Probablemente han escuchado de su tío más famoso, que es Hermann
Bavinck, el gran teólogo que ha escrito tomos y tomos y tomos de la teología sistemática. Este es su sobrino, que murió en 1964, entonces fue del siglo pasado. Fue un teólogo, fue un psicólogo y fue un misionero. Entonces, él escribió un libro que se llama, está en inglés, y el inglés, la traducción suena a veces como holandés, a veces, entonces no es muy suave la traducción en inglés, y todavía no está en español, pero yo leí ese libro desde que regresé de México. Ojalá que hubiera leído ese libro antes de ser misionero. Yo creo que habría sido mejor misionero. Y aquí él habla, o él escribe desde la perspectiva de un teólogo astuto y un misiólogo, un misionero. Y él hizo la conexión para mí entre el pacto de gracia y la misión de la iglesia. Y yo traduje y voy a leerles la cita porque para mí lo dijo mejor que nadie. El libro se llama Introducción a la Ciencia de las Misiones. Y él escribió así: el trabajo de las misiones es posible solamente dentro del concepto de un pacto. Las religiones paganas tienen lugar para la conquista y la coerción tiránica. Los dioses de los conquistadores son impuestos sobre los conquistados. Y lo que comúnmente se llama sincretismo también es posible entre la religión pagana. Una nación puede descubrir que sus dioses son idénticos a los que son adorados por otra nación bajo otro nombre, sincretismo. Pero lo que es imposible dentro de la religión pagana es un esfuerzo sincero de convertir otra nación a la fe de uno, dando un testimonio espiritual. Esto es posible solamente dentro del marco de un pacto. Si Jehová es el Dios de Israel, porque ha hecho un pacto con Israel, es concebible de que otras naciones algún día sean incluidas en ese pacto, pues Israel no tiene ningún derecho individual y peculiar ante Dios. Su posición privilegiada es debida solamente a la gracia de Dios que lo eligió. Israel no es mejor que las otras naciones, sino que simplemente lleva mayor honor y mayor responsabilidad. Y su distinción consiste precisamente en el hecho de que puede ser y será el medio por el cual las otras naciones algún día recibirán la salvación del Dios de Israel. ¿Está clara su conexión ahí? O sea, en otras religiones, conquista posible. Y conocemos la conquista aquí en América, ¿no? También sincretismo es posible, pero la conversión no. La conversión no. Y dice solamente dentro de un marco, de un pacto y un pacto de gracia. Yo en un estudio bíblico en nuestra iglesia acabamos de terminar Deuteronomio y encontré un texto que según yo jamás había encontrado en mi vida, aunque he leído Deuteronomio no sé cuántas veces, pero me brincó porque dije, Bavinck tiene la razón. Y quiero leer dos textos de Deuteronomio y luego cerrar con uno del Nuevo Testamento. En Deuteronomio 7, 6 al 8, no es el texto que me sorprendió, es un texto que me ha impactado desde hace tiempo, pero aquí la gracia del Señor hacia Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos.
mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó de mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿cómo podemos describir por qué Dios escogió a Israel? Pura gracia. Pura gracia. Y es patente aquí. Ahora, el texto que me brincó en esta vez en Deuteronomio es 29, 10 al 15. Entonces, hubo un pacto hecho en Sinaí. Ahora, estamos 40 años después, estamos al borde de la tierra prometida y hay otro pacto que se va a hacer antes de entrar en la tierra. Y quiero que observen quiénes están presentes y quiénes están invitados a participar en este pacto. Dice aquí, 29:10, hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, hasta ahí todo entendible. Y luego dice, y esto es lo que me brincó, y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no hago solamente con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están hoy aquí con nosotros. Estos conceptos me brincaron. ¿Quiénes están ahí presentes? Algunos extranjeros están ahí que se colgaron de Israel en su salida de Egipto. Entonces dice, los que están aquí, aún los extranjeros, entren hoy en el pacto. Y luego menciona, curiosamente, en el 15, los que están aquí y los que no están aquí. Los que no están aquí. ¿Y quiénes son estos? Pues no es muy específico, pero pueden incluir los extranjeros y también las futuras generaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la abertura del pacto para muchos, para muchos. Y ahora concluyo con una idea del Nuevo Testamento que para mí es como el broche de oro de este concepto. En su predicación en el día de Pentecostés, Pedro repitió el lenguaje del pacto y lo extendió en una forma que suena como Deuteronomio 29. Y él dijo esto: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, los que no están aquí, los gentiles, las naciones, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la misión de la iglesia dentro del marco del pacto de gracia. Y con eso se acabó el tema. Y se acabó, pues más bien se tocó el tema. El tema es profundo, pero mi participación se acabó. Adiós. Bendiciones.